Ahí va. Buenos días. Bueno, a continuación les presento a Jocelyn Porcel, quien es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Católica del Perú. Es magistra en musicología en el mismo centro de estudios. Estudió guión para cine y televisión en el Instituto de Cine de Madrid y grabación y producción en Home Studio en City Audio Escuela de Sonido. Jocelyn tiene experiencia laboral como postproductora de sonido en cine, radio y podcast, y como guionista de televisión pública para la franja juvenil, adolescente y de jóvenes. Ahora vamos a escuchar a Jocelyn, quien va a compartir con nosotros su parte de su trabajo de la tesis de maestría. Hola a todas y todos, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, mi red está medio inestable, así que si por ahí me corto, me pasan la voz para cambiar de red o algo así. Bueno, voy a presentar mi PPT. Comparto pantalla, ¿está bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Comparto sí, pantalla. sí, por favor. Esto y acá. Y no olvides compartir el sonido también, porque creo que hay clips. Ah, sí. Esto es aquí. Ya. Empezar aquí. Tengo el ojo seco, entonces estaba desde temprano trabajando y ya te veo viendo. Maximizar. Perdón, un segundo. Esto es por acá. Ya. Ok. Bueno, yo. Este es mi título de la investigación, se llama Ellas se agrupan. Estudio de los instrumentistas en la escena musical andina contemporánea producida en Lima Metropolitana. Hace 2 semanas sustenté mi tesis, así que está todavía creo que todo fresco, cual es muy bueno. Yo les quiero compartir básicamente mi proceso de cómo llegué a esa tesis rápidamente y luego un poco sintetizar lo que fue mi sustentación. Ya creo que es importante, por eso les comparto mi proceso. Eh, bueno, esos son los saberes que yo tenía cuando inicié la maestría en musicología. Comunicadora visual, guionista, productora de sonido. Yo quería hacer una maestría, no sabía en qué, yo quería ser capaz en documental, pensé. Estaba trabajando en documentales, pero yo también soy dramaturga, escribo teatro. Entonces, en una de mis obras de teatro, yo también fui la que hizo el sonido, el diseño sonoro, que incluía ir pues, a estudio de grabación, trabajar en mi caso, con músicos. Y hice el diseño sonoro y también la musicalización, y desde ahí dije, pucha, justo en ese mismo semestre apareció la convocatoria para la primera maestría de musicología del país, ¿no? Y en la C hice clic, por así decirlo, así que me inscribí, y entonces fue parte de la primera promoción, por así decirlo, ¿no? Este, y, y yo no soy música, yo canté desde chiquita en coros, entonces tenía el conocimiento, lectura de partituras, clases de piano por aquí y por acá, pero yo no soy música. Entonces les comento esto porque sí es importante en el proceso de cómo alguien que no es música decide estudiar la maestría y investigar desde el género, además, este tema, ¿no? Entonces yo entré con esto a la maestría. La maestría que además eh, eh, y yo hizo compartir carpeta con personas que tenían mucha experiencia y renombre en Perú, ¿no? Por ejemplo, uno de mis compañeros había sido 2 veces director del Conservatorio Nacional, ¿no? O sea, había gente con mucha experiencia, ¿no? Y yo pues no era música, yo venía toda con mis buenas intenciones y, y también es importante comentarles que en ese momento éramos solo 4 mujeres y unos 15 o 16 hombres, ¿no? Entonces, yo, esto lo cuento en mi tesis, ¿no? Una persona, porque es como más personal. Eh, yo me decidí a estudiar desde el género porque apenas entré a la maestría empecé a ver cosas. Una de estas pasó en este salón de clases. El profesor era hombre, la mayoría de compañeros hombres.
Y el profesor de pronto dice, hay que pensar, el profesor que además era el director de la maestría, el profesor de este curso, pensemos en temas importantes para investigar en la musicología peruana en ese momento, ¿no? Que era 2017. Entonces los compañeros dijeron, estudiamos a los compositores, ¿no? Compositores, así. ¿Ya? Y para esto también me menciono que como yo no era música, no me sentía tan en confianza o tan legitimada para hablar con todas estas personas que tenían mucho renombre, que están sentadas a mi costado, no estaba un poco intimidada. Yo no participé mucho en esta dinámica, ¿no? Pero bueno, se decidió hablar de mencionar a que estudiaran los compositores. Entonces el profesor y los compañeros levantaban la mano y decían que estudiar tal compositor, tal compositor, tal compositor, y de pronto todos eran compositores de música académica. Luego recién viraron también de música popular. Después de 45 minutos estaba la pizarra llena de nombres de hombres. Y yo ya ahí dije, ¿qué? ¿No? Ahí sí, sí, todos hombres. Entonces yo pregunté, ¿no? Pregunté, dije, ¿y las mujeres? Yo que no, venía de lejos, de otro lugar, ¿no? ¿Y las mujeres? Y acabó la clase, algo pasó ahí. Fue break, no recuerdo, pero no respondo. Solo el profesor alcanzó a decir tipo, cierto, las mujeres, una cosa así, ¿no? Pero no más. Entonces yo me he dado cuenta de la desigualdad que había, ¿no? No solo, aparte a nadie le interesaba estudiar desde el género, pero a nadie. O sea, yo fui la primera y yo fui muy así como vista como la hippie casi, ¿no? Que quería estudiar desde el género, no le interesaba mucho a mis compañeras y compañeros. Eh, esta desigualdad me indignó un poco. Días posteriores, un poco pasa el día siguiente, tenemos un grupo de Facebook cerrado, una compañera que además era pianista reconocida, que además también me enseñó a mi piano, me comentó por un mensaje de Facebook, ¿no? Por si acaso, Jocelyn, a tu pregunta, si hay compositoras mujeres, acá hay algunas, me puso unos nombres, ¿no? Y yo pensé, claro, es que las mujeres, no es que no haya, la gente las reconoce, los compañeros pueden nombrarlas, pueden decir sus nombres, pero no están en su imaginario inmediato. No es lo primero que piensan cuando piensan en expertos en composición peruana, ¿no? Y también eso me iba jalando más ideas, ¿no? Y luego evidencié más desigualdades en la música que yo no me esperaba, porque hay muchas desigualdades en la visual, en el sonido, pero no sé por qué tenía esta idea yo de que en la música capaz no tanto, no me sentí, yo no había tenido ninguna experiencia, digamos, negativa realmente en mi vida. Entonces la maestría me despertó, ¿no? Eh, Entonces, bueno, yo sabía que quería estudiar a la mujer en la música peruana, ¿no? Y también aparecían compositoras, ¿no? La música criolla, música afro, música andina, pero a veces hay que estudiar, bueno, en mi caso, un tema en el que te sientas más relacionada, más representada. Mi familia toda es de Cusco, y de Cusco provincia, ni siquiera Cusco capital, por así decirlo, ¿no? Entonces yo estaba muy relacionada con la música andina y también la música de altura, por así decirlo, porque metro sobre el nivel. Y yo creo que también buscaba en la maestría encontrar parte de lo que era. Entonces fui buscando, fue un proceso bien personal, bien intuitivo, y yo decidí estudiar la música andina. Y también pensé también estudiar de pronto o cantantes, ¿no? Porque claro, en la música andina, en el universo musical andino, el rol de la mujer más conocido, más aceptado, que nos parece más normal, es la mujer como vocalista, como cantante, ¿ya? Como instrumentista, menos, como compositora, menos. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que quería estudiar a la mujer en otro rol, no como cantante. Y entonces un profesor de la maestría me comentó que por qué no estudio las bandas típicas del Valle del Mantaro. Ahora, en la musicología peruana, estudiar el Valle del Mantaro fue como un hit, un boom. Hay muchos estudios sobre eso, la gente se empiló con el Valle del Mantaro. Y un profesor me comentó que, claro, hay pocas mujeres en las bandas típicas, poquísimas, y para que puedan tocar, pasan por una suerte de obstáculos. Me dijo, encontrarías ahí un montón de cosas interesantes, me dijo el profesor. Dije, qué bacán. Pero el Valle del Mantaro, digamos, pertenece a la música, al parte andina central del Perú. Y yo, más de Cusco, del sur. Entonces dije, no, quiero algo que me represente a mí. Voy a estudiar las músicas del sur peruano, andinas del sur. Entonces descarté las bandas típicas, aparte que estaba llena, había leído tanto el Valle del Mantaro, y todo bien, me encantó, pero no me sentía ahí. Así que decidí estudiar la música andina contemporánea, la música andina producida en Lima.
Porque además encuentro que la música andina contemporánea nació un poco en Lima. Pero claro, no podía ir a Cusco y dije, bueno, vivo acá en Lima toda mi vida, así que ya, estudio lo que está aquí. Eh, entonces, bueno, así estudié la música andina contemporánea. Ese fue mi proceso largo de llegar a la música andina contemporánea. Ahora explico qué es exactamente, son muchas cosas, pero a mí hay muchas representantes mujeres jóvenes. Eso también me pareció chévere. Entonces dije, no, esto es. Y un poco llegué ahí. Entonces ahora les cuento un poco lo que fue mi sustentación. Ya. Bueno, mi objetivo fue conocer y analizar qué factores contribuyen al desarrollo de la capacidad de aspirar, que ahora también comento qué es, los instrumentistas de esta escena. Para esto decidí estudiar con qué recursos facilitaron su presencia en la escena, cuáles fueron sus principales limitantes y cuáles fueron sus estrategias para sortear estos limitantes. Es curioso, aquí también lo comento, que claro, hay muchos modos de estudiar la presencia de la mujer instrumentista, ¿no? Uno de ellos era la legitimación, que de hecho yo quería estudiar de hecho, cómo se legitiman, ¿no? Pero yo al final uno encuentra su camino y yo encontré que este era el mío, y que lo explicaba de modo más claro para mí además, menos engorroso. Entonces, ahora paso a comentar el contexto rápidamente. Ya. Bueno, la música andina contemporánea nació a fines de los 89, 90 en Lima. Esas décadas estaba caracterizada acá Perú por el conflicto armado interno, ¿no? Y con respecto ya a la música andina, se escuchan gritos, es mi sobrino, que es mi fan, y anda, bueno, se da cuenta que estoy en llamadas y no le gusta. Ya. Bueno, entonces, en los 80s, desde esa década se pausa el desarrollo de la mujer en la música andina. Ya, se pausa y por lo que está sucediendo por un contexto nacional. Y recién a fines, en los inicios de los 90, es que otra vez aparece la mujer tomando presencia en este universo musical que es enorme, ¿no? Luego, en los 90 se presenta con una oportunidad, obviamente. Además, los roles de la sociedad, de la mujer en la sociedad también en los 90 se muestra una apertura muy clara en el Perú, de una apertura hacia la participación de la mujer en la política, ¿no? Que sucede justo en los gobiernos dictatoriales de Alberto Fujimori, que estaba preso. Porque claro, acá hay, digamos, se promulga la ley de cuotas, aparecen mujeres como líderes políticas, pero en realidad es bastante relativo, hay libros al respecto incluso que mencionan que en realidad esto no significó un avance real a nivel estructural, la participación de la mujer en la política. Entonces esto es bien, medio, por así decirlo, medio dudoso esta participación. Pero lo que también es cierto es que sí hay un mayor acceso a la educación a nivel rural, las mujeres estudian más acceso a la educación inicial, a la educación secundaria, y en general las mujeres en cuanto a la educación superior acceden a más profesiones que antes un poco vetadas para ellas, como hay más ingenieras de pronto, más médicas, todo eso va aumentando, eso sucede en los 90 aquí, ¿no? Entonces hay muchos discursos de igualdad, y menciono discursos porque nuevamente no es que realmente hay un avance más profundo en cuanto a las mayores oportunidades para las mujeres, pero igual se avanza, ¿no? Entonces, la música andina contemporánea es como aparece como digamos, un camino o una vertiente de la música latinoamericana, que sí es bastante conocida, ¿no? Y que se caracteriza porque son agrupaciones numerosas y en la mayoría compuestas solo de hombres, ¿no? Los jarcas, por ejemplo, ¿no? Que acá fue un boom, los jarcas, ¿no? Y como los jarcas habían acá varios grupos, ¿no? Jaguar, X. ¿No? Entonces, estos grupos, de hecho los grupos que también investigo yo, se denominaban también que ellas decían que también hacían música latinoamericana, nacen de eso, pero se van abriendo caminos, se convierten en algo distinto, que por ahora se denomina música andina contemporánea, pero que luego variará
¿no? Que ya está variando, ¿no? Le dice música afroandina, ¿no? ¿no? Música post-folclórica, los términos pueden ser muy variados. Pero de esto, esta música latinoamericana es una gran influencia para la música contemporánea, ¿no? Bueno, luego en esta... perdón los gritos, bueno, yo los escucho, no sé si ustedes. Ya. Ay, lo siento. Ya. No lo estaba tratando a mi sobrino, sino que... ya. Ya. Entonces, bueno, aparecen también nuevos escenarios. Uno de ellos es el taller de música del Grupo Yaba. El Grupo Yaba es justamente una especie de grupo jarcas peruano, un poco distinto musicalmente, pero también tiene mucho renombre, es muy conocido en Lima. Ellos, hombres, ¿no? Deciden hacer, ay Dios, mi sobrino, deciden hacer un taller de música. Ellos deciden no solo quedarse siendo músicos, sino quieren compartir. Y parte de este compartir es que también quieren vivir de la música ellos. Quieren no solo tocar de cuando en cuando, ¿no? Quieren solo vivir de la música, que decían que es nuestra escuela, también enseñamos, recibimos dinero, etcétera, ¿no? Y lo bacán, lo que sucede es que este taller de música del Grupo Yabar se vuelve el semillero para la escena musical andina contemporánea en Lima, y además es muy importante para la participación de las mujeres, porque estos hombres que eran estudiantes universitarios, ¿no? Parte de esta apertura a la mujer en los 90s también nace de ellos de querer integrar nuevos públicos, entre ellos mujeres. Entonces ellos, cuando entraban mujeres, que eran pocas además a su escuela, ellos las incentivaban. Es parte de su dinámica. ¿No? Y les incentivaban además que entran a otros roles. Bueno, esto es largo de contar, pero bueno, ya. Entonces, con el taller de música del Grupo Yabar crea un nuevo escenario distinto, donde hay apertura hacia las mujeres, ¿no? En la música andina en general había una necesidad de modernizar, o la gente que entraba a este taller, o la gente que quería participar en la música latinoamericana e ir cambiando, proponía modernizar no solo su música, sus composiciones, sus arreglos, sino también los públicos. Ellos eran bien conscientes de que necesitaban nuevos públicos más jóvenes además. Entonces todo lo que hicieron era buscando a estos públicos más jóvenes, porque había un entendimiento que la música andina tiene que cambiar. Hoy cada vez hay menos gente que nos escucha, necesitamos hacer algo, ¿no? Esto era a nivel consciente, ¿no? Bueno, en este taller, las mujeres lo que ocurre es que, claro, se dan cuenta de que tienen posibilidades, cuestionan, además son capaces de cuestionar los roles que tienen, capaces de darse cuenta de que no hay mujeres tocando, y ellas deciden asumir estos nuevos roles, ¿no? En el caso que yo estudio, de roles como instrumentistas. Ya. Ya. Ahora, la escena andina contemporánea, el nombre contemporáneo es bien dudoso para mucha gente. No lo he elegido yo, lo han elegido las propias cultoras y cultores de la práctica. Ellas mismas se denominan, ¿no? Yo toco música andina contemporánea, ¿no? Y yo creo que la contemporaneidad que ellos dicen, cuando hablan, explican de qué es contemporáneo, usan la palabra moderno, que es música moderna, ¿no? Yo creo que usan la palabra contemporánea porque da un poco de caché, digamos, a esta escena que estaban creando, ¿no? Pero más allá de eso tampoco se ha discutido mucho también a nivel académico, tampoco hay gente en el Perú que música describa que es contemporánea. También se usa música académica, pero es que no es que nadie se dedique a escribir qué es realmente, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces esta escena hay innovaciones en la instrumentación, es decir, ¿no? Bajo, guitarra eléctrica, batería, ¿no? Entre otros. Y también préstamos de géneros de composición y arreglos, no solo extranjeros, sino peruanos, ¿no? También usan mucho de la música criolla, mucho de la música afroperuana, perdón. Entonces hay una mezcla en general, ¿ya? No solo con ritmos extranjeros o géneros extranjeros, sino también con otros géneros peruanos, ¿ya? Hay innovaciones en la vestimenta, sobre todo en mujeres, en la música andina acá, en otras escenas, por ejemplo, todavía las mujeres usan polleras, ¿no? No, en la música andina contemporánea no usan polleras, usan corsés, usan pantalones pegados, usan tacos, es otra indumentaria distinta que también va de acuerdo a esto moderno que quieren hacer, ¿no? Esto más urbano, ¿no? Hay acercamientos a los estándares de grabación, mezcla y masterización de la ciencia en la música andina contemporánea, ¿no? Porque antes en la música, en las escenas andinas limeñas de los 80, 70, la masterización era más del rock, era más sucia, ¿no? Ya en los 90 era más pop
poco más limpio, un poco todo más parecido, más igual. Igual esto no es propio solo de escena contemporánea, ¿no? De otras escenas y músicas. Y bueno, lo que nos comenté en búsqueda de nuevos públicos. Ahora, yo decidí estudiar la música andina contemporánea como una posibilidad. Esto es un término, digamos, teórico, que ahora voy a explicar, ¿no? Y esto se resume en esta frase que encontré. Yo, mi tesis la basé básicamente en entrevistas, también observación, pero básicamente el grueso de mi investigación se basa en entrevistas que realicé a las instrumentistas, ¿no? Una de ellas, que es Rubo Amaní, que es director del grupo Marú, me dijo, ¿no? Los grupos femeninos surgen porque no nos dan espacio los hombres, ¿no? Esta frase tan chiquita denota muchas cosas. Primero denota que son conscientes de este espacio que no tienen y que quieren, ¿no? Y también son conscientes de que los hombres han acaparado los espacios en la música andina, en Perú, ¿no? Entonces, y también nota que ellas querían ser parte, así que buscaron su estrategia, que en este caso fue hacer grupos, ¿no? Las mujeres que yo estudié, ninguna pensó en ser solista realmente, ¿no? Ya. La base teórica de las discusiones sobre la musicología feminista o el feminismo psicológico es que son cosas distintas, pero bueno, ya. Yo me baso en las autoras como Koskov, Ramos, Green, Bayton y otras más. También nombro a Viñuela en investigación. Pero ellas, sobre todo Koskov, yo recuerdo que ellas evidenciaban la necesidad de estudiar a las mujeres en otros roles. En roles que no sean, en el caso de la música académica, las compositoras nada más, o en el caso de la música popular, las vocalistas, sino otros roles. Yo estudiaba música popular, entonces, yo como les comenté, en la música andina había muchas vocalistas reconocidas, pero nadie podía mencionar a un instrumentista en sí, ¿no? Bueno, con arpa, que es otro género distinto. Entonces, claro, había necesidad de estudiar a las mujeres en otros roles para evidenciar justamente cómo dentro de la música también hay una estructura en la que también hay jerarquías, ¿no? Y de hecho la compositora vocalista está arriba y las demás están abajo, ¿no? Las instrumentistas, quizás las instrumentistas, yo qué sé, las arreglistas, las ingenierías de sonido están mucho más abajo todavía, es bien complejo. Ya. También hay que evidenciar, ellas hablan, en la psicología feminista, habla de los estereotipos de género en la música, ¿no? Que no solo van con respecto a los roles, sino que hay estereotipos, por ejemplo, con instrumentos musicales que son más para hombres, que son más pesados, que necesitan un sonido más rudo, ¿no? Que las mujeres no, o también con géneros en cuanto a, hay géneros que son más más estruendosos, y otros géneros que son más delicados, que deben ser para mujeres, ¿no? La música hecha por mujeres se banalizaba, etc. Pero también se habla de explorar la interseccionalidad para diferenciar otros factores, ¿no? No solo a las mujeres se les impide desarrollarse por su género, sino por su condición social, por su raza, ¿no? Por su clase. Y de hecho es importante mencionar que las mujeres que yo estudio no son culturalmente blancas, ¿no? Todas son o son nacidas en regiones o son hijas de personas que han nacido en regiones del Perú y que han migrado hacia Lima, como yo. Entonces no estamos hablando de privilegios en esta escena necesariamente. Bueno, luego una cosa que también me interesó recuperar de esta base teórica es que se habla del capital erótico como un factor que genera ambivalencia, es decir, las mujeres son muy conscientes de que si muestran mucha de frente voluptuosidad, mucha piel, ¿no? Inmediatamente van a banalizar su capacidad interpretativa. Entonces ellas son conscientes de esto. Algunas lo aprovechan, ¿no? Algunas más bien niegan su cuerpo, así como también pasa en la música académica. Esto de negar el cuerpo para que no banalicen tu trabajo, también se repite en esta escena, y se repite yo creo que en todas. Entonces, pero también hay otras mujeres que no, que cada vez van siendo más mujeres que ya no quieren que exista esta ambivalencia, sino que quieren también mostrar su piel y también mostrar las capacidades interpretativas, que creen que no tienen que ser o lo uno o lo otro, sino que pueden ser ambas cosas, ¿no? Pero bueno, eso también está en discusión consciente en las agrupaciones en las que yo entrevisté, ¿no? Y es curioso porque sí, están conscientes de que ahora les voy a mostrar quiénes son, van a ver en sus vestuarios cómo eso se nota también, en la ropa que eligen.
Y ya. La otra base teórica importante es, yo elegí a Orlove y a Paduray para hablar de la capacidad de aspirar, de la posibilidad y la toma de decisiones. Orlove me basé para usarlo para hablar de la toma de decisiones, y a Paduray en lo es la capacidad de aspirar. Entonces, la capacidad de aspirar, aquí, ya. La capacidad de aspirar para Paduray es una capacidad cultural, ¿no? Y él habla de que tenemos todos la capacidad de imaginar, de aspirar, y una más que no me acuerdo, lo siento, perdón. Ya, pero él habla que la capacidad de aspirar es la contraparte política de la capacidad de imaginar, es decir, lo que nos lleva ya a hacer, tomar acciones para lograr lo que queremos, ¿no? Esta capacidad de aspirar crece con estímulos y se necesitan recursos para desarrollar esta capacidad de aspirar. Él menciona, Mariona Paduray, que las personas que tienen, los ricos, las personas ricas, tienen de modo irremediable la capacidad de aspirar más desarrollada. Es así, ¿no? Y los pobres, pues obviamente no, porque él habla de eso, ¿no? Ricos y pobres, un poco en su trabajo. Ahora, la capacidad de aspirar, él habla que sin esta capacidad se nos condena a ser esclavas de lo que es probable. Es decir, él también menciona una ética de la probabilidad y una ética de la posibilidad en su trabajo, en su libro que se llama El futuro como hecho cultural, que es un conjunto de ensayos, es muy bacán, a mí me gusta mucho. Ya, entonces él dice, si nos dejáramos guiar por la ética de la probabilidad, implicaría que una persona no toma acciones sobre lo que quiere. Desea algo, pero no va a hacer nada. Va a esperar que desde afuera, desde políticas en las que él no es parte, de las que esa persona no es parte, pueda cambiar. En el caso de investigación, yo lo uso y pienso en si una mujer quiere ser instrumentista y se deja guiar por una ética de la probabilidad, tiene que esperar a que las políticas cambien, a que en el Perú haya más apoyo a la música y a los músicos, que tengan más derechos, que puedan contar con seguro social, que no tienen, además acá las músicas de músicos, que haya educación obligatoria musical en las escuelas, que tampoco hay, ¿no? Que los tipos de género en la sociedad cambien, ¿no? Sin hacer nada. Eso es dejarse llevar por la ética de la probabilidad, que esperar a que las cosas pasen porque tienen que pasar, porque va a pasar un tiempo y todo tiene un proceso y de acá a unos años va a pasar. En cambio, la ética de la posibilidad implica que las mujeres tienen esa capacidad, ¿no? Desarrollar su capacidad de aspirar, que hace que puedan tomar acciones y en este caso convertir limitaciones en posibilidades, en estímulos, en recursos, ¿no? Como hicieron las mujeres que yo entrevisté, ¿no? Ellas encontraron que no había espacio para que ellas tocaran en grupos, porque las discriminaban por ser mujeres, por X razones que luego también puedo comentar. Es decir, yo quiero tocar, ¿cómo hago que este limitante, que no me llame nunca para ningún grupo, ¿no? No me pida que yo toque? ¿Cómo lo hago? Formando agrupaciones, ¿no? Es muy simple la educación, pero en verdad demanda muchas cosas y muchas acciones de parte de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, cuando Opaduray habla de recursos, él menciona que las personas que tienen más recursos tienen más desarrollada su capacidad de aspirar y tienen más posibilidad de alcanzar metas, ¿no? Y yo lo llevo hasta la música. Y le llevo primero hacia la población vulnerable. Aquí no son los pobres, son las mujeres. No soy la primera que lo usa. Otra persona, otra mujer también usó la capacidad de aspirar para demostrar cómo unas mujeres del sur de Asia, me parece, desarrollo de su capacidad de aspirar para cumplir sus metas con respecto a la familia, en su caso, ¿no? Pero bueno, entonces cuando hablas de recursos yo pensé primero en capitales, pensé en Bourdieu, pero de ahí dije, mejor me voy a algo más tranqui, y fue Orlove. Me gustó además cómo él lo asociaba. Orlove decía, para que uno tome decisiones, ¿no? El primero tiene que reconocer tus recursos. Reconoce los recursos que tienes, reconoce las limitantes que tienes y luego recién organizas estrategias. Yo dije, esto es perfecto para mí, así que tomé a Orlove, ¿no? Y lo mezclé con la capacidad de aspirar. Entonces, eso me basé. Mi investigación es cualitativa, el enfoque es etnográfico, la población son las mujeres instrumentistas que son participantes en esta práctica musical. Elegí 3 agrupaciones. Primero entrevisté a las primeras guitarras, las bateristas y vientistas. Entrevisté a las primeras guitarras básicamente porque suelen ser las líderes de las agrupaciones. Y bueno, entrevistas y observación participante, eso utilicé. Estas son las agrupaciones que investigué: el dúo Guaira, de hecho, el grupo Marú y el grupo femenino Andina. Así rápidamente, si echan un ojo, el grupo Marú, que es el del medio, ellas son las que son muy conscientes
de que si muestran mucha carne las van a banalizar, ¿no? El grupo femenino andina es uno del grupos que está en el medio entre mostrar y no mostrar. Hay otros grupos que todavía deciden mostrar mucho más, ¿no? Y justamente se condice con que se banaliza mucho más su trabajo. No lo he mencionado en mi trabajo, lo menciono en mi tesis, pero no, de ellas no trata, no las entrevisto, ¿no? Entonces voy a mostrarles así chiquito cómo suenan. Ay, ¿cómo hago esto? Perdón. Y aquí. Solo para, en este brexito, solo para recordar que estamos bastante bien de tiempo, Jocelyn, ¿no? No hay necesidad de apurarnos ni nada. Y seguro la gente tiene muchas preguntas también. Ya están comentando en el chat, solo para recordar. Soy el APB. Sí, perdón, deme un segundo. Estoy poniendo los vídeos que... Un segundo, por favor. Bueno, les voy contando que el dúo Guaira es un dúo que ya no existe, que hace muchos años no está en la escena, pero que yo elegí entrevistarla porque, bueno, una de ellas vivía en Lima y porque todas mis entrevistadas la mencionaban. O sea, siempre hablaban el dúo Guaira como un dúo que las influenció y que fue uno de los primeros que apareció en la escena. Yo escuché al dúo Guaira y me encantó. Entendía por qué todos mencionaban el dúo Guaira. Así que bueno, ahora paso a presentarla. Voy a compartir. Voy a compartir. Una pequeña nota léxica, el grupo Jaguar, del que habló Jocelyn al inicio, el nombre Jaguar significa sangre en quechua, y Guaira significa viento en quechua. Entonces, fin de la nota léxica. Ya, comparto y comparto esto. Este es el dúo Guaira. Sí. Bueno, el dúo Guaira es muy interesante. Como que tenía que tener tiempo, puedo hablar un poquito más. Este, está compuesto por dos mujeres. ¿Está bien? Ya. Una es Dolly Príncipe. Ella sí venía de migrante de regiones en Lima, región andina. La otra es Mónica Cuara, que es la que entrevisté yo. Ella, ella también era migrante en Lima, pero ella venía de una tradición, digamos, de música del norte, ya, más marineras, o tonderos, no tenían nada que ver con la andina, ¿ya? Pero se juntaron porque bueno, ya esa es otra historia que contar, pero su dúo funcionó mucho, muy recordado por el juego vocal que tenían ellas dos. Porque claro, en la música andina la mujer tiene un registro muy agudo en el canto, ¿ya? Y entonces este registro agudo, Mónica Cuadra, que venía de otro tipo de música, de otra tradición musical, no lo tenía, no lo usaba. Entonces tenía un registro un poco más grave. ¿Ya? Entonces este juego que hicieron las dos es hermoso. Pero bueno, entonces muestro acá un pedacito. Eh, por aquí, entonces. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Tu mirada transparente como el verde de un rosal. Tu mirada transparente como el verde de un rosal. Bueno, ese es el dúo Guaira. Ahora el grupo Marú.
Segundo que tengo apuntado los segundos 32. Ahí va Juanita cantando coplas que son de antaño. Cuando pasaba ovejas, pampa, pintuquiasca, bajo el cielo de Colga. Ahí va Juanita cantando coplas que son de antaño. Cuando pasaba ovejas, pampa, pintuquiasca, bajo el cielo de Colga. Maivita el guillanqui, maivita su yanqui, cabecita blanca, sonrisa de Y este es el grupo niña. femenino andino. No. Jocelyn, ¿estás ahí? De inocencia, el tiempo uno cura las heridas. Mi internet está lento, la que no sé. Ya, lo dejo ahí mejor. Ya. Entonces vuelvo. Aquí. Ya. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, esas son las tres agrupaciones que yo estudié. El grupo femenino andina es el grupo que tiene más años en la escena, que ha sabido conservar más tiempo a las mismas integrantes, porque en el grupo Marú han variado, en otras agrupaciones que hay también han variado, pero el grupo andina es uno de los más. Entonces es importante, yo hablo mucho de ellas en mi tesis, y siempre es bueno reconocerlas, ¿no? Eso que han logrado mantenerse durante tantos años, que no es fácil. Bueno, además de entrevistarlas a ellas, yo entrevisté a otras instrumentistas en la escena, como Damaris Malma, Magali Luque, María Villanueva, que fueron o son parte de otras agrupaciones, ¿no? O otros proyectos musicales. Damaris Malma ha participado en el Festival de Viña del Mar, representando a Perú, y de hecho ganó en música, en composición folclórica, si no me equivoco. También Ruth Guamaní de Marú, la que está en el medio, ella también participó representando al Perú en Viña del Mar, nunca lo mencionan, pero es curioso, Ruth Guamaní participó, no ganó. Entonces son mujeres que tienen cierta experiencia, ¿no? Y bueno, ya. Perdón. Ya. Bueno, entonces ahora voy a lo que encontré cuando hice mi trabajo de campo, los resultados. Yo, como ya les conté, ¿dónde está? Perdón. A mí me interesaba conocer qué recursos contaron, qué limitantes encontraron y cuáles fueron sus estrategias. Perdón. Entonces, ya, cuando mencioné recursos, esto es lo que encontré. Encontré, como les comenté, la capacidad de aspirar crece con estímulos, ¿no? Se desarrolla con estímulos. Entonces, yo encontré que los primeros estímulos que encontraron estas mujeres tenían relación con tres esferas. Con la tradición musical familiar, porque algunas de ellas, sus familias, o sus madres, o sus tías, o sus tíos, o abuelas, eran músicas, ¿no? Y es curioso porque recién su generación había podido acceder a otros roles, ¿no? Recuerdo que una de ellas, sus abuelas habían sido cantantes reconocidas aquí, de música andina,
su madre era bailarina de música andina, en un conjunto folclore, sus tíos eran instrumentistas, tenía su grupo Guayana, que también es conocido, y solo, por ejemplo, ella, que era baterista, era la primera mujer de su familia que recién era instrumentista, que podía recién tomar este rol de instrumentista, ¿no? En el caso de Damaris Malma también, Damaris Malma, que es la que ganó el Villa del Mar, su madre es una cantante de la música andina aquí, muy conocida, y gracias a ella, gracias a esa tradición musical familiar, ella ha tenido más recursos, es decir, ella ha podido acceder desde chiquita al conocimiento de cómo cómo funcionan los conciertos, cómo funcionan las giras, porque ella era parte de esto, su madre le invitó al escenario desde muy chica, es decir, contaba con estos recursos que no todas las mujeres tienen, pero ella sí tuvo, ¿no? Y era curioso porque Tamara en su entrevista me contó, además a mí, que su madre alguna vez cuando le entregó, porque su madre fue la que le entregó su primer instrumento, fue un charango cuando ella tenía, creo que 6 años, y se acordaba que su madre le había dicho, te doy este charango para que tú seas lo que yo no pude ser, ¿no? Entonces hay un nivel de conciencia de cómo las mujeres pueden o no acceder a distintos roles, ¿no? En el caso de la ama de Damaris, que es Aigua, que canta muy bonito, ella era consciente, ¿no? De que con lo que tenía iba a ser cantante, pero ya no podía coger otro rol, ¿no? No podía, no quería, no podía acceder a X. Y Damaris sí, pues Damaris es multiinstrumentista, ¿no? Y compositora, bueno, y cantante, ¿no? Ella sí es solista, ¿no? Aquí está, ya. Bueno, está la esfera de tradiciones musicales y la esfera de medios de comunicación, es decir, muchas mujeres recibieron sus estímulos al ver mujeres tocando, ¿no? En televisión o en conciertos, ¿no? Otros recibieron sus estímulos participando en agrupaciones universitarias, es decir, cuando ya eran estudiantes de educación superior, en las universidades de aquí, sobre todo las públicas, en los 90, ¿no? Habían siempre, no sé si ahora mismo hay, pero en los 90 sí que había agrupaciones de estudiantes que hacían música folclórica, ¿no? Entonces, estas mujeres formaron parte de estas agrupaciones y a través de ellas recién se conectan con la música andina, o recién ejercen este rol de instrumentistas, ¿no? Bueno, esos fueron unos primeros estímulos que recibieron. Luego está el apoyo familiar, que yo considero, y ellas también, y también desde la teoría y otras investigaciones que se han hecho, que el apoyo familiar es decisivo para la carrera o el desarrollo profesional de una mujer música, y en este caso para su desarrollo y capacidad de aspirar, ¿no? Bueno, en cuanto al apoyo familiar, yo encontré que hay estereotipos de género desde que las mujeres les dicen a su familia, o se evidencian, perdón, desde que las mujeres dicen a su familia que quieren hacer músicas, ¿no? Porque es muy diferente, o ellas me contaban que era muy diferente que un hermano de ellas dijera a sus padres que quiere ser músico, porque le podían apoyar a su hermano, pero si la mujer le decía que yo quiero ser música, era una negativa, ¿no? No, la música no es para las mujeres, la música, hay mucha vida bohemia ahí, es inseguro, ¿no? Mucho alcohol, la noche, todo eso hace que no querían apoyar a sus hijas, o no solo eso, también está la idea de prejuicios sobre la carrera musical acá en Perú, ¿no? En los que la familia piensa que la música no es una carrera rentable, ¿no? Que no tiene muchas prestaciones, que es verdad, ¿no? Y entonces también había estos prejuicios que hacían que las familias no quisieran ayudar a sus hijas que querían ser músicas, ¿no? Bueno, luego en cuanto a la educación, yo lo cogí desde dos perspectivas. Primero, desde el acceso a la educación, que ya tenemos recursos poder acceder a la educación superior, ¿no? Pero también hay otros recursos que son las dinámicas educativas, perdón, que se convierten en recursos en tanto, en tanto hay ciertas dinámicas educativas que estimulan la capacidad de aspirar y otras que más bien las reducen, la merman, ¿no? Y esto me contaban las instrumentistas cuando, por ejemplo, una de ellas, que era baterista del grupo Marú, me decía que dejó una institución, educación superior, era la Escuela Nacional de Música Folclórica José María Arguedas, que ella la dejó porque las dinámicas educativas que estaban ahí de sus profesores no la discriminaban. Así que dijo, yo no puedo estar aquí más, ¿no? Y hizo muy bien, me parece bien. Y se cambió a otra institución, que es la Católica, la Escuela de Música de la Católica, donde encontró que había profesores que más bien estimulaban su capacidad de aspirar, es decir, lo que comentaba justo cuando hicieron el homenaje a la profesora Gisela, ¿no? Justo comentaba Mariana, que
que los profesores y profesoras, ellos, en los que enseñan música, ellos tienen mucha responsabilidad en cuanto a las dinámicas que recrean con sus alumnas y alumnos, ¿no? Este, por ejemplo, un profesor que le enseñó a Patti Alvarado se llama, ella me decía que ese profesor que encontró que le enseñaba batería en la Católica, que además me contó que era, bueno, él no me contó, yo investigué que en ese año que yo entrevisté a Patti, solo habían 2 alumnas estudiando batería, 2 mujeres, porque la batería es ese instrumento, la percusión capaz en general, sobre todo la batería, ¿no? Donde todavía las mujeres no tienen tanto acceso, ¿no? Y no se deben, obviamente no es nada casual, ¿no? Las mujeres se les pide que, ahora creo que voy a pasar eso en un rato, no me adelanto. Pero entonces hay dinámicas educativas y profesores que estimulan esta capacidad de respirar, es decir, que contienen a las alumnas, ¿no? Que hace que las respeten en clase, en las dinámicas, ¿no? Es que no minimizan su trabajo, sus ejercicios, ¿no? Que no les piden que toquen como hombre, X cosas. Entonces yo encontré esto mucho, porque mencionaban estas dinámicas educativas como importantes, ¿no? Y era curioso porque, claro, en el taller de Grupo Jaguar, que es el semillero, estas dinámicas educativas también eran positivas. También había ese aliciente hacia las mujeres, también había esa conciencia de los profesores que las mujeres la tienen más complicada. Entonces por eso es que también había esa necesidad de apoyarlas un poco más. Ay, estoy mezclando todo, creo. Perdón. Y ya, bueno, entonces, en cuanto a los vínculos sociales, también encontré que eran recursos, y uno de ellos era los aliados en la escena, es decir, los aliados hombres en la escena, ¿no? Porque hay hombres que son muy conscientes de que las mujeres tienen más dificultades y están dispuestos a apoyarlas, ¿no? Hay otros hombres que son conscientes pero no hacen nada, porque obviamente les sienta bien que siga así como están las cosas. Pero otros hombres no, uno de ellos era Martín Venegas, que también es bien conocido en la escena andina contemporánea aquí. Él es productor musical, ha trabajado con creo que todas las mujeres que yo he entrevistado. Él es un aliado porque, ya que hay tiempo les cuento rápido, y si no me dicen esto. Él me contó que él era muy consciente del machismo que hay en la escena, ¿no? Y él me contó, por ejemplo, que los que eligen a las instrumentistas que van a tocar en proyectos musicales son generalmente los directores o los vocalistas de las agrupaciones, que son los que tienen más poder, los que invierten más, ¿no? Entonces, como él sabía que no iban a elegir mujeres, lo que hacía él era mostrarles trabajos de mujeres sin decir que eran mujeres, decir, escucha esto, ¿no? Escucha esta pieza, escucha esto, ¿no? Y recién cuando escuchaban la pieza y les gustaba, recién él decía que lo había hecho una mujer, porque si les decía antes, él sabía que le iban a decir, ¿por qué? ¿Por qué una mujer? No, mujeres no. Él era muy consciente de eso, ¿no? Entonces yo considero, por ejemplo, que es un aliado, porque busca incluso estrategias para que se valore el trabajo de la mujer, ¿no? Que todavía toca que pasen no solo a mujeres estrategias que nieguen que es una mujer, sino que puedan hablar sobre el tema, ¿no? Entre hombres. Hay cosas que hacen falta en esta escena, la verdad, pero al menos es un avance lo que hacía en este caso Martín Venegas, por ejemplo. Ahora hablo de limitantes, para luego pasar a estrategias y terminar. Ya, entonces yo encontré que había limitantes asociadas al género y estereotipos de género en general en la sociedad. Perdón, asociadas al género y estereotipos en cuanto a la música. ¿Ya? Por ejemplo, los limitantes que encontraban las mujeres eran que cuando querían decidir ser instrumentistas, miraban atrás y no encontraban otras instrumentistas mujeres, es decir, no había visibilizadas mujeres maestras, ¿no? Es decir, maestras mujeres con experiencia en la música, ¿no? En renombre. No había mujeres instrumentistas, es decir, uno investiga y encuentra que sí, es que había en la música andina, ¿no? Pero eran muy pocas y estaban muy pobremente visibilizadas, ¿no? Entonces decía, convertían este limitante en cuanto decían, no hay mujeres, ¿ok? ¿Qué hago? Yo quiero ser una, pues yo soy la primera. Y se ponían en ese afán, ¿no? Entonces así convertían limitantes en estímulos, ¿no? También estaba la feminidad en el escenario del capital erótico que ya mencioné, ¿no? Y también encontraban esta frase, toca como hombre, ¿no? Que no solo se le dice a las mujeres, también a los hombres, toca como hombre, que ese toca más fuerte, ¿no? O toca mejor. Entonces hay una idea de el hombre como la medida de las cosas todavía. Y bueno, una limitante capaz que era más complejo era la maternidad, ¿no? Y que además aquí se entrecruzaba la variable de clase. Pero claro, las mujeres que son madres, las que tienen recursos pueden costear niñeras, ¿no? Apoyo, ayuda, pero las que no tienen recursos, que de hecho muchas mujeres de mi escena son ese tipo, porque no cuentan con muchos recursos,
tienen que a veces dejar de ensayar, dejar de ir a giras, ¿no? Dejar de ir a conciertos, y van pausando poco a poco su desarrollo musical. Y bueno, algunas, cuando regresan ya después de maternar a la escena, intentan regresar, algunas no regresan, ya regresan con metas distintas, ¿no? Eso me lo comentaba Mayra Villanueva, que es dentista, decía que ya regresan con metas como ser educadora musical o dar clases de música, pero ya no era su meta anterior, que era como ser instrumentista, ser compositoras, ¿no? Sus metas van bajando, eso también es bien interesante y bien, bueno, y justo, ¿no? Eh, perdón, los limitantes asociados a otras opresiones, con lo que mencioné, la maternidad y la clase. Incluso una instrumentista, una vientista en la escena, tenía 2 hijos, uno de ellos tenía una condición particular, su madre la apoyaba, su madre falleció, no había quien cuidara a los niños, ella dejó por completo su carrera en la música, ¿no? No son casos aislados. También están los limitantes asociados al transporte y la inseguridad, porque claro, una mujer que no cuenta con recursos, es decir, es más caro ser mujer, ¿no? Y no solo a nivel económico, también social o cultural, es mucho más caro. Una mujer, por ejemplo, una mujer que toque el bajo, que es baterista, no tiene la posibilidad de transportar, en transporte público, perdón, su batería, es imposible, ¿no? Tiene que tener una movilidad propia, y no tiene movilidad propia de las mujeres que estaban en esta escena. Entonces, todo hace que se complejice más y que ellas no puedan acceder a tocar, como sí lo harían los hombres, por ejemplo. Eso también sucede sobre todo en las familias musicales. Y también eso, no sé si lo menciona Viñuela o Byton, ¿no? Que en agrupaciones de mujeres, cuando hay una familia musical, cuando el hombre, el esposo o la esposa, ambos son músicos, lo que hace es que se valorice más la carrera del hombre. Entonces, si surge una posibilidad de una gira, va el hombre, y la mujer se queda con los niños, ¿no? O yo que sé, viajes, otro concierto, los hombres, que está bien que él vaya, se prioriza la carrera del hombre y la de la mujer no. Entonces ahí se suman varias cosas que hacen que la maternidad sea pues uno de los limitantes más principales para que la mujer pause su carrera, su capacidad de aspirar se detenga también. Bueno, luego está la discriminación sutil, que hace que las mujeres, cuando uno les pregunta, me pasaba a mí, ¿no? Y no solo a mí, otros estudios también les ha pasado, los estudios que se basan en entrevistas, ¿no? Que las mujeres apenas les preguntan si ha sido, por ejemplo, si ha encontrado alguna experiencia negativa por su género, digan no. O sea, lo primero que dicen es no, y después de un tiempo hacen un ejercicio, también no es fácil aceptar que uno sufre discriminación, eso es entendible. Entonces, después de unos minutos recién dicen, ah, bueno, sí me pasó esto. Pero no es tan presente que han sido discriminadas, o no se quiere aceptar, no se quiere mencionar, no se quiere hablar de eso, ¿no? En esta escena hay mucho de eso, hay mucha discriminación sutil, cosas que no se quieren hablar, no se quieren hacer conscientes de, ¿no? Y para mí es un limitante en cuanto imposibilita generar cambios, ¿no? Luego, bueno, ya lo menciono de una vez, la capacidad de aspirar se da a nivel individual, a nivel grupal y también a nivel colectivo, ¿no? Es lo que yo encontré. Entonces, a nivel individual, cada uno puede desarrollar su capacidad de aspirar de cuántos recursos que tiene, cuánto su subjetividad también, ¿no? A nivel grupal están las agrupaciones, cada agrupación tiene su propia capacidad de aspirar, saben a dónde quieren llegar, ¿no? Hasta qué metas se ponen. Pero también a nivel colectivo hay una capacidad de aspirar de esta escena que las mujeres todavía no encuentran. Es una de mis conclusiones, ¿no? Que no hay, por ejemplo, hay una asociación de mujeres en la música andina que ellas pueden cuestionar lo que les sucede y generar cambios, ¿no? No hay esto todavía en esta escena, al menos. Y esto es producto de la discriminación sutil. Bueno, las estrategias que estas mujeres encontraron, como les mencioné, bueno, ya primero eran al inicio de la escena era participar en concursos. Antes en Perú había muchos más concursos de la música andina, ahora ya hay casi nada, y los que hay, sobre todo los más famosos, en todo caso ahora son los que tienen que ver con canto, ¿no? Están en televisión, La Voz, esas cosas que sobre todo se premia al cantante, ¿no? En los concursos de la música andina ya no hay muchos. Antes sí era una ventana, porque las mujeres podían participar, se hacían conocidas, podían ganar, podían grabar discos como premio de estos concursos, ya no existe esa posibilidad, pero en ese momento era una estrategia, metámonos a concursos, ¿no? La estrategia principal ahora era formar agrupaciones, ¿no? De mujeres para poder tocar sus instrumentos, ¿no? Y bueno, también parte de estas estrategias es que ellas mencionan mucho de que algunas persiguen pasar una valla, ¿no? Que es como tener cierto estatus que les permite además mayor movilidad en la escena musical andina, en la escena musical en general peruana, ¿no?
Y para esto también, esto de pasar la valla también implica que puedan practicar más, ¿no? Y para practicar más también necesitan recursos. No todas las mujeres pueden practicar 8 horas diarias su instrumento, ¿no? Porque tienen que sobrevivir y no todas, aunque la mayoría es música, no todas viven de la música, ¿no? En el grupo femenino andina, por ejemplo, solo la líder, la primera guitarra vive de la música, y las demás son parte de la agrupación, pero tienen otras carreras, ¿no? Veterinaria, terapia física, ¿no? X, ¿no? Pero, y vivir de la música no solo implica que toca, sino que es educadora musical, gestora musical, ¿no? Son muchas cosas para vivir de la música. Pero entonces, claro, practicar 8 horas diarias su instrumento para llegar a un cierto nivel, ¿no? En la interpretación necesitan muchos recursos, para eso no todas los tienen, ¿no? Así que algunas logran sus estrategias para lograr eso, pero es que se dedican a otras cosas, ¿no? Como les dije, algunas se ponen a educar los musicales, ¿no? Eh, pero bueno, no todas pueden conseguirlo. Entonces, allá, las conclusiones. Bueno, las conclusiones a las que llegué fueron que, bueno, los factores que contribuyen a la sobrecapacidad de aspirar son el apoyo familiar y las dinámicas educativas, principalmente. Los estereotipos de género en la música parecen del apoyo familiar, claro, pero están presentes durante todo su proceso de aprendizaje, ¿no? Y desarrollo. Y demás, ¿qué más? Bueno, también están las otras variables como la ley de clase. ¿Qué más? Para mí el enemigo silencioso es la discriminación sutil, por supuesto, y lo que menciono en lo último es que la capacidad de aspirar implica la autoconciencia de recursos limitantes, ¿no? Gracias a esto, el instrumentista puede convertir un limitante en estímulo, cuestionar los tipos de género, renueva reglas y sigue aspirando. Y acá es lo que yo menciono, esto de capacidad de aspirar colectiva. Nuevamente, en esta escena, a diferencia de otras, porque sí es cierto que en Lima, en Perú, otras escenas ya ver a una mujer tocando no es tan disruptivo, pero en la escena andina todavía lo es, ¿no? Y eso genera un por qué todavía en esta escena, ¿no? Sabemos que en la música andina o el universo andino hay mucho más machismo, ¿no? Entendemos eso, ¿ya? Y se replica en esta escena, ¿no? Como profesores decían, ¿no? La música no es como que, decían, ¿no? El espejo de la sociedad, sino es la sociedad misma. Lo que vemos aquí es lo que pasa. Y creo que se replica un poco, esto sí es lo que yo encontré, ¿no? Y todavía me preocupaba porque en esta escena no sucede. Y todavía tengo pendiente, en mi caso, compartir mis resultados con estas músicas. Todavía no lo he hecho. Mi tesis va a estar en el repositorio recién en 2 semanas, así que recién ahí será el momento para que ellas también, bueno, yo converso con ellas, ¿no? Pero podamos juntarnos y hacer más cosas, porque claro, mi tesis es muy política. Desde el inicio que yo elegí este tema es bien político. Hablar de lo que es el tema que incomoda a las personas. Después de mí, que yo conozca, solo hay 2 tesis más que han hablado desde el género en mi maestría, ¿no? Porque es muy evidente la desigualdad que hay. Y yo que he asistido a otras ponencias de otros géneros, sé que esto no es único de mi escena, también hay cosas que pasan aquí que pasan en otras escenas, ¿no? Y por eso es importante estudiar la música desde la musicología feminista, porque todavía hay muchas cosas que hacer. Y ya para terminar, ahora sí, yo le mencionaba también a Ernesto, que yo todavía quería seguir construyendo, pues, ¿no? Desde el género, y mi siguiente tarea, les comento porque le comenté a Neto y me dijo, ¿por qué no coméntalo también, no? Yo también estoy con eso de estudiar el reggaetón, ¿ya? Estudiar hits de reggaetón. Ahorita estoy así alucinada con la canción Miénteme de Tini, no sé si la han escuchado, ¿ya? Porque yo creo que es bien rico estudiar tantos estereotipos que hay ahí relacionados a los roles de la mujer y el amor romántico y X cosas, tantas cosas de esa canción. Quiero hacer un análisis de letras real, ¿no? De hits, sí. O también he empezado a estudiar la música, el músico como sujeto político de modo mucho más claro, ¿no? Y un tema que de hecho a mí me apasiona es estudiar las mujeres percusionistas, porque como les dije, la percusión evidencia muchas más desigualdades que otros instrumentos. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a vos, Jocelyn, por esta presentación tan interesante y además detallada que, o sea, definitivamente, aunque no soy de la región andina, pienso en cómo en la escena se repite seguramente en muchos lugares diferentes. Vamos a tener la grabación, pero no la conversación, entonces la idea es pasar a la sección de preguntas.